Hola, muy buenos días. Hoy comenzamos la transmisión de esta parte de estimulación del lenguaje a través de varias actividades. Estamos recordando un poco las áreas que hablamos y abordamos en la otra transmisión del curso sobre las áreas del lenguaje, que siempre vamos a dividirlas en 4 áreas fundamentales. Estas son las principales áreas que nosotros vamos a estar desarrollando en cuanto al desarrollo del lenguaje. Podemos ver primero el periodo preverbal o prelingüístico. Es un periodo sensitivo donde el niño solamente está mostrando lo que es el interés por los objetos que va a comenzar a interactuar, a observar. Es como la etapa de detección de sonidos, de ruidos, toda esta etapa de involucrarse con los objetos del entorno, los objetos familiares para él. Es una etapa muy importante en el desarrollo de su lenguaje oral. Por eso es una etapa muy sensitiva por la necesidad de comunicación que tenemos que desarrollar en los niños en este periodo fundamental, que ellos comiencen con este intercambio comunicativo. Porque de ahí, de esta primera parte donde ellos comienzan con todo este intercambio comunicativo, es que nosotros después vamos a lograr esta intención de comunicación que ellos deben tener. Luego viene el periodo holofrásico. En el periodo holofrásico es el que hace referencia específicamente a esta parte del interés comunicativo por parte de los estudiantes, que comiencen ya lo que es acercarse a la comunicación. Después viene, sobre todo en este periodo holofrásico, es donde ya ellos comienzan a unir una palabra con otra, como veíamos, y a esa combinación de palabras o a esa palabra sola, ellos le comienzan a dar sentido, o para ellos significa una frase. Después vienen las primeras combinaciones de palabras, que ya es cuando ellos comienzan a comunicarse en forma oracional, establecen los signos gramaticales, las conexiones, ya logran lo que es el proceso comunicativo. Y después viene el desarrollo del lenguaje avanzado, que ya en este desarrollo del lenguaje avanzado es donde ya ellos sí desarrollan una comunicación completa e entendible y ya pueden comenzar estos primeros signos lingüísticos a comunicarse. Entonces, partiendo de estas etapas que son las primordiales, porque en la primera etapa abarca el periodo de 0, desde que el niño nace hasta el año. En la segunda etapa vemos el periodo de los 2 años a los 3, en la tercera de los 3 a los 4 y en la cuarta ya es a partir de los 5 años, que es cuando ya nosotros vemos un avance significativo en el lenguaje oral. Aquí podemos ver algunos signos de alerta en el desarrollo del lenguaje infantil, que vamos a tenerlo en cuenta siempre para llegar a una clasificación completa o para nosotros poder llegar a una impresión diagnóstica o a un diagnóstico. No pasamos en estos signos de alerta. No es dar un diagnóstico por darlo. Tenemos que basarnos siempre en los signos de alerta. Bueno, ¿qué está pasando acá? ¿Cómo reacciona el chico al estímulo? ¿Cómo lo puedo estimular de otra manera? Siempre tenemos que buscar esta primera parte de cómo aprende el niño el estímulo, cómo capta la señal, cómo la transforma. Tenemos que ver en esta parte cómo reacciona. Es la primera impresión, bueno, cómo reacciona ante este estímulo, cómo es su reacción, cómo es su comunicación. Eso es lo fundamental que tenemos que ver en esta primera parte. Entonces, en esta parte vamos a ver lo que sucede con el recién nacido a partir de los 3 meses. En esta primera parte vamos a ver cómo reacciona ante los ruidos que él escucha, ante los ruidos que están en el ambiente, bueno, cómo reacciona ante ese estímulo, ante ese ruido. No se calma ni sonríe cuando le hablan. Llanto raro. No fija completamente la mirada, no reconoce voces y se irrita de manera persistente. Cuando estamos hablando de la irritabilidad permanente, es que la mantiene constantemente, esta irritabilidad que ellos logran tener. Entonces, nosotros también tenemos que ver cómo la permanece, cómo la mantiene en este periodo y en esta primera parte, ¿no? En esta parte de los 4 a los 6 meses
Estos son algunos signos que son los que nosotros como padres, como docentes o como terapeutas vamos a tener en cuenta a la hora que ofrecemos o que nosotros mismos damos el diagnóstico. Tenemos que basarnos en estas características para no dar ningún diagnóstico errado y dar un diagnóstico lo más certero posible. De 4 a los 6 meses no sigue los sonidos con los ojos, no responde a los cambios de voz y a los cambios de volumen que hay en el área de comunicación, no presta atención a la música, no balbucea. De los 7 meses a los 12 no silabea, no le gusta la presencia de otros, rechaza el juego, no atiende cuando le habla, no tiene la curiosidad para lo que es el descubrir o buscar objetos nuevos. Esta necesidad él no la tiene o no la desarrolla. Entonces ahí se ve ya un signo fuerte de alerta. De los 12 a los 24 meses ya comienza a lo que es decir, comenzar el repetir las primeras palabras, pero son como palabras aisladas. Él no va a repetir palabras en frases, no. Él repite palabras aisladas. Es lo fundamental que realiza en este caso. No imita acciones ni palabras. Aquí vemos que el niño, cuando hacemos una acción motora, una acción articulatoria de la boca, no imita esas expresiones. Entonces, sí es muy importante ver que a partir de los 2 años el niño tiene que imitar acciones verbales, tiene que imitar acciones motoras. No señala, pierde lo que son habilidades comunicativas, de establecer una conversación, de mantenerla, de lograr comenzar otra. Este intercambio comunicativo para desarrollar un diálogo entre varias personas o entre él solo, no lo hace de manera incorrecta. No señala ante objetos y por tanto no reconoce partes del cuerpo ni las identifica. De 24 meses a los 36 meses utiliza una palabra para nombrar, digamos, el uso de casi todo. Es el lenguaje polisémico, que es que utiliza una palabra para nombrar oraciones o para nombrar frases completas. Utiliza gestos para comunicarse porque no tiene como tal un desarrollo del lenguaje oral completo. No se le entiende cuando habla, repite expresiones verbales como un eco, es lo que nosotros denominamos ecolalia, que es muy común, o es un signo de alerta muy común en los niños autistas. No quiere decir que sea el único, porque ahorita porque vemos que hace cualquier manifestación aislada, ya decimos que es autista. No podemos estar dando esta clasificación de autismo a todos los niños, porque todos los niños tienen o llegan a desarrollar características diferentes en periodos de la edad de manera distinta. Entonces, no todos los niños van a tener autismo. Sí es un punto a aclarar, porque niños de ecolalia en un periodo de los 3 años en adelante es muy común, de hecho es algo común en la mayoría de los niños. No podemos categorizarlos con que todos van a tener autismo por esto. Esto es un elemento, pero ustedes saben que para esto tenemos otros elementos, que es la socialización, la comunicación, la imitación, el gesto, la mirada, el contacto físico, el área cognitiva, el área afectiva. Son varias áreas que nosotros cuando vamos a hacer un tipo de diagnóstico generalizado a un niño, para dar un diagnóstico del desarrollo, tenemos que poder explorarlas. De hecho, hay que explorar todas estas áreas. Entonces, acá en esta etapa de 0 años, cuando el niño nace hasta los 3 años, que es la primera etapa del periodo fisiológico, vamos a ver la estimulación vocal. En el caso de todos estos estímulos vocales que vamos a desarrollar, comenzamos desarrollando en él los intentos comunicativos, es decir, que el niño comienza a desarrollar intentos de comunicación para que se pueda comunicar, ¿no?, con el resto de las personas que conviven en la casa o que están directamente con el niño. Después, gratificar al niño mediante sonrisas. Cuando hacen un gesto bien o se comunicaron de manera correcta, tenemos que darle a conocer que lo hicieron. ¿Y por qué? Porque nos interesa, porque estamos al pendiente. El niño siempre tiene que estar o conocernos cuando nosotros decimos que él hizo una expresión correcta, que estamos contentos con su avance. Es decir, ellos tienen que saber que estamos satisfechos, que estamos al pendiente de todos sus avances, enseñando una carita sonriente.
El lenguaje, recuerden que es expresión, entonces no todo puede ser regaños para el niño. Si él siente la necesidad de comunicación es cuando él tiene confianza con otro adulto, cuando él se siente en un ambiente afectivo para poder comenzar el proceso de comunicación. Por eso es que siempre, cuando el niño tiene cualquier tipo de alteración, tratamos de trabajar primero su área afectiva para lograr este desarrollo en él. El comienzo del balbuceo es una de las primeras etapas de desarrollo del lenguaje, que no es más que el niño no dice la palabra completa, pero alarga la vocal o alarga las primeras sílabas de la palabra para poder comenzar a comunicarse. Después de este balbuceo comienzan las vocalizaciones, que es lo mismo, la prolongación de estas vocales. Ya no es la sílaba, ya es la vocal. Entonces lo que él comienza a hacer son estos intentos producto de la propia comunicación que realiza. Es lo que nosotros en la metodología de trabajo del aula conocemos como los sonidos aislados. Bueno, estos sonidos aislados son los que el niño comienza a comunicar de manera aislada, prolongando específicamente esa vocal. Lo que hace es un prolongamiento vocal. Después viene la comprensión. Ya en este caso de la comprensión es donde ellos van a comenzar a comprender, es decir, dicen la palabra, la expresan, pero yo tengo que comprender lo que dije. Entonces en este proceso de comprensión ya ellos comienzan a comprender palabras familiares, ¿no? ¿Qué significa papá? ¿Qué significa mamá? Pero son expresiones mismas que ellos comienzan a utilizar, que utilizan en la propia comunicación que comienzan a establecer. Entonces, en este caso, ya a partir del año, ya ellos comprenden situaciones comunicativas sencillas, pero que, primeramente, como un consejo a todos los papás que nos pueden estar viendo, el niño tiene que tener una necesidad de comunicación. Al año no le podemos dar una tableta, no le podemos dar un celular, porque el niño no está primero comenzando el intercambio de comunicación, la necesidad, que es el lenguaje espontáneo que ellos comienzan a hacer. Entonces, aquí sí tenemos que estar expresándole y repitiéndole constantemente palabras para que ellos comiencen a instaurarla. No podemos pretender que al año el niño diga ya oraciones completas, porque no, el niño al año va a decir palabras aisladas, va a darle a un objeto o a una oración que nosotros, o una pregunta que le hagamos, le va a dar una palabra. Y es donde puede comenzar a desarrollar su lenguaje polisémico, que una palabra para él signifique muchas cosas. Comienza a señalar, es la etapa del señalamiento al año y medio. También es una etapa correcta en su desarrollo y lo van a realizar. Nosotros como adultos, imagínense nosotros como adultos aprendiendo a conocer el mundo o conociendo un concepto nuevo. No vamos a expresarlo o a interpretarlo en la primera forma o cuando nos lo digan. Comenzamos un proceso comprensivo de análisis. Este mismo proceso comprensivo de análisis, de abstracción, de síntesis, la va a realizar el niño. Solamente que él comienza a ver los objetos, comienza a ver el medio, comienza a familiarizarse con ese medio, que es donde entra toda la discriminación visual, la discriminación auditiva, antes de expresarse oralmente. Por eso es que señala, porque sí lo está comprendiendo, lo que todavía el área motor, el área de expresión, no la tiene totalmente desarrollada. Este lenguaje expresivo que ya el niño va a realizar después que analizó el gesto, después que observó la imagen, que se familiarizó con el medio, comienza a partir de los 2 años, que es cuando puede comenzar a automatizar más de una palabra en su expresión. 2, 3 años. Ya a los 3 años es donde el niño realiza una explosión de su lenguaje oral. Puede ser que hasta los 3 años el niño no haya comunicado expresiones completas. Bueno, a partir de los 3 años, ya este significado de estas palabras que él conocía comienza a ampliarse más. Y es que ya va a reconocer nombres familiares, ya los va a nombrar, ya nombra, ya identifica, ya reconoce, ya relaciona, ya comienza a desarrollar la mayor cantidad de habilidades. Habilidades que después que pasan los 3 años, no quiere decir que no sigamos trabajando con ellas. De hecho, hay que seguir desarrollándolas, porque si paramos y el niño no continúa el desarrollo del nombrar, de reconocer, de categorizar, que es poner cuáles son animales, pero dentro de la categoría animales hay muchos: animales salvajes, animales marinos, animales domésticos, animales de la granja, aves, animales del aire, animales del mar. Entonces nosotros tenemos que darle categoría, nombrar, reconocer y que el niño identifique
esos animales. Y después que hace todo esto, lo va a expresar, que entra en la habilidad de nombrar. Pero si no reconoce, no identifica y no lo discrimina, no los nombra. Podemos darle aquí vemos las áreas, ¿ven? Fundamentales en el proceso del lenguaje, el área motriz, el área emocional y la específica del lenguaje. Cuando vemos el área motriz, vemos algunos ejemplos de las principales actividades que ustedes pueden realizar, como son los ejercicios de agarre y cierre, de objetos de ensarte, que es para la motricidad fina, motricidad en cuanto a coordinación fina y gruesa, que ya es la coordinación de la propia marcha, en cuanto a brazos y piernas. En el área emocional, vemos juegos de identificación emocional, asociación, que el niño llegue a asociar o a identificar las diferentes emociones que existen por expresiones faciales, dibujar las emociones en un cuadro. Dentro del área del lenguaje tenemos estimular el lenguaje a partir de situaciones comunicativas o nombrar imágenes a que nosotros le pongamos, como lámina, por ponerles un ejemplo, secuenciación de imágenes para que el niño nombre o narre un cuento, asociar objetos y nombrarlos, y completar oraciones tanto orales como escritas. Por eso es que el proceso de lenguaje en estas primeras etapas de 0 a 3 años es un lenguaje individual, es anatómico, porque se involucran todas las estructuras a nivel cerebral, a nivel articulatorio y a nivel respiratorio. Es creativo, dialéctico, desarrolla el área cognitiva y por tanto se efectúa lo que es el proceso comunicativo. Esto es lo que vamos a ver en la etapa de 0 a 3. Vamos a continuar durante toda la próxima semana también en estas transmisiones en el desarrollo de todas las áreas fundamentales para el desarrollo del lenguaje. Pueden dejarnos los comentarios al final y nosotros al finalizar la transmisión le vamos a ir dando respuestas. No olviden suscribirse al canal para que puedan recibir todas las notificaciones de los próximos videos que vamos a estar subiendo en base al desarrollo infantil. Que tengan muy bonito día.